En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Buenas tardes, queridos amigos de Revelando de día miércoles. Bienvenidos. Hoy miércoles 8 de julio del 2026. Valparaíso helado. Estamos haciendo el programa en la mañana temprano en el estudio azul de Radio Portales de Valparaíso, bajo la atenta mirada de don Luis Salinas Taiba, nuestro radiocontrolador y nuestro, ¿cómo es? El chacal del tiempo, ¿no? Chacal del tiempo. Es una cosa terrible, no podemos pasarnos ni unos minutitos, pero bueno, así funciona la radio. Encantados de estar aquí, don Daniel Arellano, que les habla, Pilar Soberado. Esperamos hacer un programa entretenido para ustedes y que nos acompañen entre 18 y 19 horas, al igual que el resto de los días de la semana, con nuestros compañeros también de Revelando. Nuestros agradecimientos a Asofar, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, por su constante y permanente apoyo, gracias a su directorio y gracias a sus socios. Y también a Radio Portales de Valparaíso, por habernos apoyado el mismo tiempo, ya 11 años, y por permitirnos estar aquí en nuestra casa radial. Antes de partir, lo que habitualmente hacemos en el programa, deslindar las responsabilidades. Las opiniones que emitimos en este programa son de nuestra exclusiva responsabilidad y esas opiniones no representan necesariamente ni a Radio Portales ni a Asofar. Hay data, hay información, pero hay opinión. La opinión es nuestra. Y ahí está el tema de las responsabilidades. Y lo segundo, y como estamos haciendo desde hace ya 2 años, nuestro recuerdo a nuestros damnificados por los incendios del 2 y 3 de febrero del 2024. 2 años ya. A nuestros compatriotas damnificados en lo material y a nuestros compatriotas que fallecieron esos días, 138 muertos. Que como decimos aquí reiteradamente, fue un dolor. Una muerte así, yo no sé si habrá una muerte más terrible que esa. Así es que nuestro cariño, nuestro recuerdo, los tenemos presentes, y como a la gente hay que nombrarla por su nombre, queremos recordar a Hugo Daniel, a Elvira Rosa, a Luisa Esther, a María Zulema, a María Cristina, a Delia y a Delia. Son 6 fallecidos que hoy, y como cada miércoles, representan al resto de nuestros amigos. Esperamos que las autoridades competentes, encabezadas por el ministro Poduje, cumplan con su promesa y que de aquí a los 15 meses tengan los damnificados resultados reales, como se dice ahora, muchos dignos, para poder vivir en donde echaron sus raíces. En cuanto a los muertos, que descansen en paz, y la muerte no es el final. Así es, pues muy buenas tardes, estimados auditores. Buenos días, estrictamente hablando, porque estamos, tal como le dijo Pilar, estamos grabando hoy día en la mañana. Un saludo muy particular a todos nuestros auditores de Chile y ultramar. Me uno a todos tus agradecimientos y todos tus reconocimientos, especialmente a Asofar, Radio Portales. Y un recuerdo también a nuestra auditora, fiel auditora de Valdivia, a nuestro auditor incógnita, a don Juan Enríquez, fiel radioescucha de este programa, y también a Manuel Aguirre, preparando su 3er tomo de Puma. Así es. El cómic que ha tenido bastante éxito, y sí, me alegro mucho por ello. Sí, sí. Porque es una lectura liviana, entretenida, y tiene el gran mérito de tener dibujos realmente muy, muy buenos. Y bueno, en este día 8 de julio, hoy día es el Día del Presidente. Hoy día 8 de julio. 8 de julio, Día del Presidente. ¿Por qué? Uh-huh. Es el Día del Presidente, lo acabo de bautizar yo entre paréntesis. Sí, porque no me suena a mí esta efeméride. No, el problema está en que en el año 1826, un 8 de julio, se establece que la persona que administra el Poder Ejecutivo Nacional
se titulará en adelante presidente de la República. Siendo el primer presidente de la República el vicealmirante Manuel Blanco Encalada. Razón por la cual el presidente Kast reunió a todos los expresidentes en una convocatoria que hizo, sí, no sé si en la Moneda. Sí, pero tienen el almuerzo mañana jueves. Mañana jueves, sí, el día 9 de julio, sí, el día de la sí, bandera. Sí. Sí. Así es que, pero el día 8 es cuando se instaura este decreto. Ahora, específicamente lo que mencionas tú es correcto, que el 9 de julio de 1826 asume el vicealmirante Blanco Encalada como el primer presidente de la República. Pero el decreto o el documento 8. Es del día 8. Así que muchos saludos a todos nuestros expresidentes. ¿Tenemos vivos a quién? A varios. Presidente Lagos, Frei, Bachelet, Boric. Exactamente, sí. Sí, bueno. Y Boric. Bueno, esa es la efeméride nacional que es digna de ser recordada hoy día. Y también hoy, que en 1538 muere Diego de Almagro, a quien se ha señalado como el descubridor de Chile. Sí. Diego de Almagro llega en 1536 a nuestro país, y siempre bueno, a mí en el colegio me lo enseñaron como fue el descubridor de Chile, pero nunca consideraron a Hernando de Magallanes, que en 1520 cruza el estrecho. Claro. Así que estrictamente hablando, el Chile se descubrió por mar y en 1520 por don Hernando de Magallanes, lo que no le quita mérito a Diego de Almagro, que hizo la gran caminata desde Cusco hasta nuestro país, en un lugar, parajes absolutamente inhóspitos como es el desierto de Atacama, y que al regresar en 1538, por una disputa que tuvo con Pizarro, le costó la vida porque murió en manos de sus captores. Sí. Y fue decapitado. Sí, a Garrote Vil. Y fue decapitado en la plaza de Cusco en 1538, un día 8 de julio de ese año. Bueno, y Diego de Almagro había nacido en Almagro, por eso que era Diego de Almagro, España, en 1479. Así es que un recuerdo a Diego de Almagro, un valeroso español que llegó a América en 1514, participó junto con Pizarro en todas las conquistas del área y obviamente terminó peleado con Pizarro y Malp. Pero, claro, bueno, que se vio tantas veces eso bueno, no solamente en la conquista española, el descubrimiento y conquista también, en los descubrimientos y conquistas de otros países, también, sí, de otros imperios. Sí. Partían estas peleas. Sí. Oye, y bueno, aparte de estos dos efemérides que quería destacar, hay que destacar algo que me llamó la atención, la cobertura que tuvo el buque Esmeralda, Escuela Esmeralda en Nueva York. Así fue. Le fue muy bien. Muy bien. Hay un documental muy, muy bueno que dura 2 horas y tanto, donde muestran todo completo, desfile, todo el paseo que se hizo por el río Hudson. No solamente los buques, sino que también la Fuerza Aérea, todas las fuerzas que tiene Estados Unidos hicieron una demostración realmente apoteósica de todo el despliegue militar que tiene ese país. Sí, yo vi un trozo también porque son hermanos, del despliegue también del Sebastián de Elcano. Exactamente. Claro, son hermanos. Sí. Muy lindo todo. Sí. Sí, sí, que además que les tocó un día espectacular. Sí, qué bonito. O sea, todo realmente bien hecho. Muy bonito, muy bonito. Sí, la verdad que un orgullo y un espectáculo bonito, para simplificarlo. Muy bien. Así es que felicitaciones al buque Escuela Esmeralda, creo que mostró muy bien la bandera y es lo que llaman la diplomacia suave. ¿Ah? Claro. Porque efectivamente esto de que llegue un buque de esas características capta la atención de la prensa y se da a conocer el país, así de simple. Yo conversaba con algún oficial de Marina que estuvo en la conmemoración de los 200 años de la independencia de Estados Unidos de Norteamérica, donde también estuvo la Esmeralda, en una época muy complicada, sí, porque la Esmeralda era recibida, comillas, en cada puerto, también en Estados Unidos, con el tema de las torturas. Ah, claro. Eran momentos muy difíciles para la dotación, que poco y nada tenía que ver con el tema, pero era difícil. Pero ya hace 50 años nuestra Esmeralda estuvo ahí representándonos.
Sí, estuvo el ministro de Defensa y el ministro de Relaciones Exteriores también, y el embajador. Y el embajador, efectivamente. Sí. Así es que fueron, además que lo vi dando un saludo muy, muy claro, en un inglés perfecto, diría yo. ¿El de quién? Tanto el comandante como el embajador, que fue lo que escuché. Pero el comandante es hijo de ingleses, de británicos, ¿no? Sí, y además creo que estudió en Estados Unidos, claro, entonces tiene todo el acento norteamericano, claro. Y el embajador también, sí, me llamó la atención. Y yo presumo que naturalmente el ministro de Relaciones Exteriores, por supuesto que habla claro que inglés, sí. O sea, sí. Es el idioma. No es el idioma de la diplomacia, no, pero es el idioma más usado. Y además están en Estados Unidos, no hablan en chino. La langue de diplomatique, c'est le français. ¿Es así? No. Yo pensaba que era como el portugués, el gran idioma de las relaciones exteriores. No, el francés. ¿El francés? El francés, sí. Ya, el francés siempre ha sido. Y bueno, así es que muy contentos con esta pasada por la Esmeralda, nos dejó muy bien y me parece extraordinario todo el despliegue que se hizo al respecto. Y también me pareció extraordinario la participación de nuestros bomberos rescatistas en Venezuela, que regresaron hace pocos días atrás. Me llamó mucho la atención la rescatista, cuyo nombre en este momento no retengo, que tiene una serie de estudios y sigue perfeccionándose en esa labor. Y ella fue la que le mantuvo con vida, no con vida, pero mantuvo la esperanza en este venezolano, sí, que lo rescataron después de 8 días. Hernán. De estar sepultado bajo los escombros. Sí. Eso ha sido terrible, traumático. Terrible, muy, muy difícil para la gente que fue rescatada, sí. Y estaba pensando que hoy, recordando que en el Mercurio de Santiago de hoy aparecen los Marines, sí, entregando cajas a la población afectada por el terremoto, cajas que fueron con la bandera chilena, porque es, sí, la ayuda que mandó Chile. Sí. Y lo segundo, que doña Delcy Rodríguez, de quien no voy a emitir ninguna opinión, pidió ayuda a Chile, al Perú y al Japón, para ver si vuelven rescatistas. Ah, mira. Y rescatistas y personas entendidas en el tema catástrofes de esta magnitud, o sea, de este tipo. Sí. Claro, Chile tiene mucha experiencia en esto, pues, y Japón. Sí. Desgraciadamente. Desgraciadamente tenemos experiencia, sí. Sí. Así es que a ver que yo creo que en el tema venezolano tienen una labor tan grande de partida, quitar todos esos escombros que han quedado ahí. Muy difícil, muy difícil. Toneladas y toneladas de cemento y fierro ahí. Pero bueno, muy buena la actuación nuestra y también la rápida respuesta, es importante. Bueno. Eso es bueno, tiene que ser así, es decir, un desastre. No pueden estar esperando que lleguen una semana más, no. Si son de izquierda o son de derecha, no. Lo que hizo Bukele, por ejemplo, o sea, gobierno más distinto que el de la Delcy, sí, y Bukele inmediatamente mandó a su gente a ayudar y mandó, sí, ayuda además. ¿Cómo no? Además, eso fue una tragedia terrible. Lo de Venezuela, muy grande. Sí, y yo creo que en este momento creo que los muertos suman más de 3.000. Sí. Y quizás cuántos más hay. Claro, no se sabe, debajo de ese montón de escombros en fin. Pero dentro de todo ese desastre, más desastroso yo creo que fue, pero en otro ámbito, la renuncia del jefe de contrainteligencia de la ANI. Eso la verdad que es un tema que nos tiene que llamar la atención, porque en este tema de la inteligencia y la contrainteligencia hay un asunto que es fundamental, que es la confianza. Entonces, cuando se nombra, digamos, a una persona en el cargo, que fue nombrado este ex prefecto de la Policía de Investigaciones, lo que menos hay que hacer es pegar un chequeo. Yo no sé si lo habrán pegado o no, lo más probable es que sí. Pero aquí también yo creo que se omitió, o quizás este hombre pensó que iba a pasar claro, pero en este momento, con el tema de las redes sociales, los teléfonos y los teléfonos inteligentes, etcétera, es muy difícil que una actuación como la que tuvo con el abogado Hermosilla no saliera al aire en algún momento. Lo que yo, toda la razón, creo que eso es efectivo, pero yo no sé cuántas personas
que están o estuvieron en puestos de importancia, no del área privada, naturalmente, sino del área pública, pueden decir que nunca, jamás en la vida le pidieron ayuda a un alguien o una recomendación para llegar al puesto público. Ahora, el tema de este prefecto con Hermosilla ya no es solamente las recomendaciones, no. Es una historia un poco distinta. Pero yo no sé, y estoy de acuerdo en que haya tenido que irse, estoy totalmente de acuerdo, pero yo no sé cuánta gente puede tirar la primera piedra aquí. Bueno, efectivamente, y ahí hay un tema que es muy, muy complicado, porque, bueno, todo esto salió a raíz de, ¿te acuerdas tú de esta grabación, ¿no es cierto?, que hizo una persona que estaba afectada por este mismo asunto, a lo cual en este momento yo le agradezco que lo haya hecho. Leonarda. Yo le agradezco que lo haya hecho porque esto permitió descubrir una serie de malas prácticas, prácticas fraudulentas y no sé si delictuales, pero en todo caso bastante reñidas con la moral, en donde, había una suerte de servilismo. Me llamó mucho la atención la transcripción que hicieron de algunos diálogos que había tenido el prefecto con Hermosilla y que gracias a Dios que soy su amigo, etcétera, etcétera. A ver, no sé cuál es el propósito, congraciarse con alguien. Ahora, que este caballero Hermosilla parece que tenía mucha influencia, así la tenía, así parece. Ahora, la influencia uno normalmente la tiene a cambio de algo. No, claro, si no es gratis. Esto no es gratis. No. Y a lo mejor no se paga en este minuto, pero después sí. Y sobre todo si es del ámbito, insisto yo, en este ámbito público tan particular, por ejemplo, como el Poder Judicial. ¿A cambio de qué alguien ayuda a un otro a llegar a un cargo importante en el Poder Judicial? ¿Porque es tan capaz el juez? Ya, suponiendo eso. Luego va a haber que pagar ese favor. ¿Y cómo se paga ese favor? En un fallo. Claro. Un fallo es uno de los métodos, pueden haber otros también. Sí, pero claro, la integración de una sala con jueces afines, en darle antecedentes con respecto a la contraparte en causas en las que hay un secreto o reserva. Cosa que se demostró que había ocurrido. Pero ¿no? Sí. Entonces, hay un tema aquí que va más allá de lo que haya hecho Hermosilla, que en cierto ambiente se sigue haciendo, hay cosas que se siguen haciendo, lo que pasa es que ya más veladamente. Claro. Y cómo las instituciones están atravesadas por la política ante dos personas de igual capacidad. ¿Quién va a ocupar el puesto en el momento? El que sea afín al gobierno, no a la oposición. Estoy hablando de cualquier gobierno y cualquier oposición. Sí. Y va a estar recomendado por alguien, lo que pasó con Steiner, pues. Exactamente. Pero bueno, en todo caso, yo creo que la renuncia ahora lo tenía que hacer. Y la verdad que debe ser terriblemente complicado en este momento nombrar a personas en puestos tan relevantes como estos. Sí, pues es difícil. Es muy, muy complicado. Sí, porque hay que hacer un examen, pero más que exhaustivo, porque incluso, por ejemplo, en gente que no, ya que ocupa algún cargo público o ha ocupado algún cargo público de cualquier naturaleza, me refiero en general a la administración pública. ¿Por qué no alguna vez, hace 10 años, no le habrá escrito un WhatsApp a X? Oye, fíjate que un sobrino está postulando tal cosa, ¿me podrás ayudar? Por ejemplo, claro. En forma muy inocente. Claro. Entonces, la lista esa de chequeo es complicada. Sí. Pero yo creo que todo depende también del nivel, porque efectivamente, claro, ahí entra con los matices, con estos matices que, claro, hay cosas que son más y otras que son menos graves. Sí, estoy de acuerdo. Que sí, que tienen más o menos importancia. Pero está todo teñido en este minuto de la suspicacia. Sí. Toda la gente, yo diría, no sé si toda la gente, pero mucha gente mira y dice, ¿y cómo habrá llegado a ese puesto? Claro. ¿Quién le ayudó? Claro. ¿A quién le dijo? Bueno. Tenemos que estar atentos a eso y si alguien tiene algún problema ahí, tiene que denunciarlo, por lo menos darlo a conocer. Un tema que vi hoy día en la mañana, ayer en la tarde específicamente, o más bien en la noche, el tema de Valparaíso y San Antonio. Hacia el puerto. No sé si lo tocaron eso ayer. Sí, ayer lo mencionamos. No tan tangencialmente, pero sí. Pero eso es un tema importante, porque yo creo que
Hoy día hay un artículo bastante completo en donde se habla de cuáles son los pros y los contras, y que esta ampliación del puerto de San Antonio estaría siendo diferida, lo digo de forma condicional, porque no es necesario todavía. A ver, desde un uso eficiente de los recursos, yo creo que es lógico pensarlo de esa manera, toda vez que en este momento estamos con problemas económicos bastante serios. Sí. Y la ampliación del puerto de San Antonio requiere una inversión importante del Estado que en este momento no la tenemos. Esa es una realidad. Y por otro lado, la ampliación del puerto de Valparaíso podría suplir, ¿no es cierto?, las necesidades de carga, de embarque y desembarque de aquí a cuando realmente se necesite una mayor. Eso es efectivo. Ojalá que esto para mí, que sea lo más eficiente y lo más lógico en este momento posible, considerando la extrema situación y grave situación económica que estamos viviendo como país. Claro, y prioridades. Claro, y tenemos que buscar una solución de parche. Y yo creo que esta solución de parche de ampliar Valparaíso, quien es más barata que la otra, yo creo que podría ser una buena solución. Pero obviamente sin perder de vista que San Antonio está llamado a ser el puerto más grande de la costa oeste de Sudamérica. Y claro, del Pacífico. Y haciéndole el peso, digamos, a Chancay. Sí. Y ya hemos hablado en otras oportunidades de los famosos corredores bioceánicos. Y el corredor bioceánico, el corredor de Capricornio que se llama, que desembarcaría toda la gran producción brasilera del sur de Brasil, pasando por Paraguay y llegando a los puertos de Iquique, Tocopilla y Antofagasta, es una muy buena solución. Y si a eso le agregamos este otro corredor que se está hablando entre Argentina y Chile, para sacar todo lo que es la producción del yacimiento de Vaca Muerta en Argentina, sería estupendo que eso. Estaría llegando a los puertos de Talcahuano y San Vicente, es una muy buena solución. Pero hay que mirarlo en largo plazo y usar los recursos en forma eficiente, diría yo. Poner la plata donde corresponde, en la medida que corresponde, para solucionar un problema actual, mirándose, sin dejar de mirar qué nos depara el destino al año 30 o 36, me parece que. Sí, bueno. Claro, lo que pasa es que el tema portuario es un tema vital para Chile. Es vital. No, nosotros no tenemos nada que decir al respecto, de manera que sí hay una prioridad en el tema portuario. El tema es que Chile tiene muchas prioridades en este minuto. Muchas prioridades. Sí, tenemos un problema bastante complicado económicamente hablando. Hay gente que dice, bueno, pero el dólar ha subido de precio. Sí, el dólar ha subido cualquier cantidad de precio. Tiene un valor de $6 la libra. O sea, es mucho dinero, no se había visto. De cobre, sí. Y eso es fantástico. Pero resulta que la situación económica de Chile es una situación complicada porque se viene arrastrando desde hace un tiempo, 4 años, un poco más. Un poco más. Pero como dicen los españoles, le remacharon con el mocho del hacha en los últimos 4 años de la presidencia Boric. Está a la vista, ¿no? Esto no es opinión, esto es información. Entonces Chile, que sí tiene que mirar a su desarrollo portuario, que sí tiene que mirar a sus puertos y que tiene que hacer todo lo posible para fomentar eso, también tiene que preocuparse de otras cosas. Y los dineros no alcanzan, si esto, como siempre hemos dicho, es como la familia. Eso es un tema igual. Bueno, lo que sí no podemos dejar de hablar también un poco antes de llegar a terminar este bloque, ya se nos fue prácticamente todo. El Keiko Fujimori proclamada presidente en Perú. Sí, pues, definitivamente. Y de acuerdo a los analistas, Keiko Fujimori va a tener una presidencia similar a la del padre en cuanto a su relación con Chile. Eso dijo María Tegui. Que fue muy buena por lo demás, exactamente. Sí. Así es que tenemos un muy buen prospecto con Perú. Perú y Chile no pueden ser competencias, sino que tenemos que unir nuestras capacidades para enfrentar al gigante asiático que es capaz de consumir toda nuestra producción y mucho más. Y es decir, hay mercado para los dos. Y ahí tenemos que complementarnos y ayudarnos mutuamente. Yo sé que en la parte agrícola ha estado muy desarrollada por parte de Chile en Perú. Ha habido mucha inversión chilena ya y también, no solamente en tierra sino que en tecnología y apoyo profesional. Entonces, ahí yo creo que tenemos que seguir explotando esa situación y ver, digamos, abrir nuestros mercados
de tal manera que se produzca un flujo importante y ser, tanto Perú como Chile, potencias alimentarias. Claro, yo muchas veces no entiendo por qué pasa lo que pasa en Sudamérica, en América del Sur, en Centro y Sudamérica, pero ya como estamos aquí, que es tan distinto a lo que pasa con los países europeos. Los países europeos estuvieron peleando unos contra otros durante muchísimos años. Sí. Las últimas guerras son un ejemplo pequeño, empezar en la guerra de los 100 años nomás. Duró un poco más de 100, pero esa guerra terrible, Francia e Inglaterra, era una cosa, un odio pero horroroso. Los mismos estados pontificios. ¿Cómo pelean? Oye, decir de los españoles, el Imperio Español y Flandes, qué sé yo. Pero esos países han llegado a la convicción, yo creo que después de mucha hambre y mucha peste y mucho muerto. Y mucho muerto. Claro, llegaron a la convicción de que tienen que colaborar entre sí, porque de otra manera la cosa no funciona. Nosotros todavía no. Pero lo importante, fíjate, Pilar, yo rescato lo que estás diciendo tú, una cosa que es fundamental, que es colaborar entre sí sin perder su identidad. No, claro. No, y eso a mi juicio es importante. No, por supuesto. Entonces, por eso yo siempre hablo de sí. Más que integración, tenemos que hablar de colaboración, sí, claro. Cooperación, complementación. Bueno, y en honor a Keiko Fujimori, Chabuca Granda. La grande. Granda. Y la primera canción que se me viene a la mente, La Flor de la Canela. Pero por supuesto, tan Así linda. Así que muy bien. Saludo a todos nuestros auditores peruanos, a Keiko Fujimori, que le vaya muy bien. Y en homenaje a ellos, entonces, dediquemos nuestro intermedio musical, La Flor de la Canela, por Chabuca Granda. Es preciosa. Muchas gracias y será hasta breves minutos más. Estimados auditores de Revelando, hemos regresado en este bloque número 2 de este programa del día 8 de julio del año 2026, en el cual quien les habla, junto con Pilar Soberado, tenemos el honor, el agrado, el placer, el mérito y todo lo que uno quiera, etcétera, de hacer este programa que espero sea entretenido para todos ustedes. Y en primer lugar, nuestros saludos a nuestros auditores de Chile y Ultramar, a todos nuestros fieles auditores que ya los mencionamos en el bloque número 1. Y también destacar que estamos, la canción que acabamos de escuchar, Chabuca Granda, La Flor de la Canela, en homenaje a los peruanos que proclamaron a su presidenta hace pocos días atrás, y deseándole que le vaya muy bien en su gobierno. Sí. Y que no siga, por favor, con esta secuela que ha tenido de presidente en Perú. Yo creo que esto va a cambiar un poco con la Cámara de Senadores que tienen ahora. Vamos a ver qué pasa. Nosotros comentamos algo ayer en el Revelando, sí. pero sin hacer símil, en 10 años los británicos llevan 6 primeros ministros. Sí, exactamente. Y eso es allá, sí, primer mundo. Sí. Bueno, ojalá que no tenga esos problemas Keiko Fujimori, que la dejen gobernar en paz, porque va a gobernar un país bastante polarizado. De todas maneras. Sí. Oye, entre paréntesis, una de las cosas que me llamó la atención, pero primero recordemos nuestros carabineros. Sí, por favor. De todas maneras. Nuestros carabineros, que en este caso, un día 8 de julio, tenemos que recordar a 2 carabineros que cayeron en el cumplimiento del deber en un día como hoy, recordando que son 99 en el mes de julio. Y en primer lugar, recordemos al cabo Onofre Correa Zúñiga, de la 5ª Comisaría de Conchalí, que falleció un 8 de julio de 1955, pasando a ser el mártir 359. Y el año 1995, el mártir 997, el cabo segundo Patricio Avendaño Correa, de la 7ª Comisaría de Renca. A ellos nuestro recuerdo, nuestro agradecimiento por haber dado la vida, cumpliendo con su deber y cuidándonos a nosotros, a todo el resto de la población. Saludando también al general Patricio Geldres, que quien nos apoya con esta información y que hoy día me tiró en la mañana muy temprano un salvavidas porque no tenía ninguna efeméride nacional y salió... Apareció. Exactamente. Muy bien. Es que él es parte de nuestro programa, en realidad. Claro que sí. Salió con el efeméride del establecimiento, ¿no es cierto?, del presidente de la República. Así es que muchas gracias al general Patricio Geldres. Y he estado viendo, me llama la atención y la verdad que me produce un grado de molestia importante los disturbios en el famoso Instituto Nacional en Santiago. Y eso me llevó, estuve leyendo
¿qué está pasando ahí? Y lo que me llevó a leer la ley antiterrorista. Ya. Es la ley 21.732. Uh-huh. Y la verdad que leer leyes, reconozco que me da una lata terrible, porque son terriblemente difíciles de leer, porque del artículo 4 te menciona, váyase de acuerdo al artículo 32 del Código Penal bis. Sí, cuarter. Claro. Súper complicado. Sí. Entonces, de mala gana, me metí a la biblioteca del Congreso Nacional a ver la ley antiterrorista y yo, sorpresa, me salió un resumen espectacular del Congreso en donde explican la ley para aquellos que no tenemos idea de leyes. Extraordinario. Es decir, se llama la ley antiterrorista, tiene un nombre. En Lego será. No, la ley antiterrorista, claro, en simple. Fácil de leer. Claro. Y la verdad que como uno trámite lee, fácil. Y entonces dicen que son los delitos, etcétera. Y yo quiero destacar dos cosas. La verdad que son 3 páginas, si no es mucho, pero súper claro. Hacen referencia, pero sin hacer referencia a ningún artículo, ni ningún código, ningún bis, ni ter, ni quad, nada. Y rescaté dos párrafos que me parecen muy importantes. El primero es, que lo hacen una pregunta, ¿qué caracteriza a los delitos terroristas? Y dice, los delitos terroristas se sancionan con penas más altas. Deben tener entre sus fines los de socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático. Imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado democrático o cuando, por sus métodos, esos delitos sean aptos para someter o desmoralizar a la población civil o una parte de ella. Mi pregunta, ¿los overoles blancos lanzando molotov desincentivan o desmoralizan a la población civil o a una parte de ella? ¿Qué dice la abogada? No es tan fácil encuadrar una conducta en el espectro de la ley de lo que es terrorismo. Ese es el gran problema que tienen los abogados hoy día en general en Chile para encuadrar una conducta en la ley antiterrorista que efectivamente, como dice el resumen de la Biblioteca del Congreso, tiene penas asignadas más altas, sí, por lo que significa. Ahora, a la pregunta propiamente dicha, yo no sé si la actitud... Yo estoy absolutamente en contra de lo que hacen los overoles blancos, que yo ya además dejaría de decirle los overoles blancos, yo les diría los delincuentes, porque overoles blancos es como suave para esa gente. No sé si podría encuadrarla dentro de un acto terrorista. Yo no sé, y eso es lo que habría que probar en un juicio, si vamos a eso, si lo que pretende esta gente es inferir, crear... terror en la población. Podría ser. Por lo pronto sí usan armas. Al general para asustar. Ahora, yo creo que efectivamente desmoralizan a la población civil o a una parte de ella. A una parte de ella puede ser más de una persona. Sí. 3 personas, 2 personas, 3 personas, 4 lo mismo una parte de ella. Sí, ya. Bueno, si están desmoralizando a una parte de ella, es un acto terrorista. Lo que pasa es que hay que probar que el problema aquí es un problema de prueba. Hay que probar, bueno, si es que es así, hay que probar que lo que pretende hacer ese fulane es ocasionar terror en la población. Ese es el gran punto acá. Pero aquí estamos hablando de desmoralizar. Tú con tu respuesta, Pilar, me acabas de desmoralizar algo. Pero entonces, es un problema subjetivo, efectivamente. No es subjetivo. Yo creo que sí, porque, a ver, lo que acabas de decir tú, me desmoralizaste. Pruébame que no. Sí, pero hay otra forma de subir el ánimo porque se puede. Pero es difícil, pero a ver, yo entiendo que probar la comisión de un acto terrorista, de un delito de la órbita terrorista tiene que ser difícil, porque no cualquier delito es terrorismo. Por ejemplo, mataron ayer en Valparaíso a un señor por la espalda a un boliviano. Bueno, podría ser afgano, lo mataron por la espalda. ¿Ese es un acto terrorista, sí o no? ¿Infunde miedo en la población, sí o no? ¿Ocasiona terror? ¿Terror? Sí. Eso no es un acto terrorista.
Por eso, pero de ahí sí, el tema de la prueba. Pero sí desmoralizan. Sí, pero no es un acto terrorista, es un acto delictual puro y simple. Estoy de acuerdo. Ya, a eso voy, ¿eh? Estoy de acuerdo. A eso voy. Pero nuevamente entramos en un campo que es bastante difícil de interpretar. La prueba. De hecho, acuérdate este turista canadiense que asesinaron aquí en el Cerro Alegre, sí, o Cerro Concepción. O en Concepción, sí. Ese asesinato ahí obviamente provocó una desmoralización importante en el entorno. Sí. Ya. Y todos los delitos que se cometen en Valparaíso todos los días ocasionan desmoralización, pero eso no permite incluirlos dentro de una de las denominadas conductas terroristas, a menos que yo pueda probar que se trata de una acción constante, permanente, uniforme de un grupo que tiene por objeto causar terror, infundir miedo en la población, cambiar las normas del desarrollo de un país, del libre transcurrir, acontecer de un país. Si yo puedo probar eso, como en el caso de Sendero Luminoso, como en el caso de la FARC, como en el caso de la ETA, como en el caso del IRA, de los alemanes, de la Baader-Meinhof, esos son terroristas. ¿Qué objetivo tenían todos esos próceres? Causar terror, amedrentar, matar a chilenos, franceses e ingleses, no, matar a policías ¿Y cuál es el objetivo de los overoles blancos? Yo no lo sé. Bueno. Causar desorden, desde luego. Pero más adelante... No sé si se desestabilizar. Más adelante, este resumen muy fácil de leer de la ley antiterrorista habla de todas las leyes que son afectadas por esta ley. Uh-huh. Entonces, hace mención, por ejemplo, a la ley de control de armas y considera como delito el colocar, enviar, activar, arrojar, detonar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo. De acuerdo, están infringiendo la ley de armas o artificios de gran poder destructivo o de efectos tóxicos, corrosivos o infecciosos. Sí. Estos son 2 párrafos de varios que son muy, muy explícitos. Esta gente comete ese delito. Bueno, está entonces infringiendo la ley de control de armas. Por supuesto. Entonces, yo creo que aquí tenemos un problema de que no estamos aplicando la ley. Como en muchas otras cosas que suceden aquí en Chile, que está la norma legal para poder perseguir y sancionar a quienes las infringen, y no lo estamos haciendo. O somos demasiado tolerantes y siempre estamos buscando el lado ancho del embudo para esta gente que produce problemas y el angostito para el resto. Yo creo efectivamente, hoy día en el Mercurio de Santiago aparece una información relacionada con esta gente del Instituto Nacional que recién regresados a clase, porque estaban en vacaciones de invierno, empieza el primer día con el jaleo y que los desórdenes, la comisión de delitos se ha trasladado desde el Barros Arana al Instituto Nacional. En el Barros Arana, por lo menos hasta ahora, no ha habido desórdenes de ningún tipo. No ha habido interrupción de tránsito, no ha habido uso de molotov. ¿Por qué? Porque se aplicó la ley, porque se identificó a los responsables. Sí. En el Instituto Nacional hasta este minuto eso no ha podido ser posible, porque yo creo honestamente que hay todo un contubernio entre padres, apoderados, profesores, directores y similares que protegen a estos personajes, no sé, atribuyéndole algún grado de santidad probablemente. Si ellos que están ahí, que los ven reiteradamente, no actúan, es altamente improbable que solo las fuerzas del orden puedan hacerlo, porque estos hacen las cosas y entran rápidamente al colegio, queman todo lo que traen puesto, de manera que luego no hay prueba. Y resulta que además de la prueba del deseo de causar terror, está la prueba material. Claro. El overol, la bomba, las manos limpias, nada de parafina, de benzina. Entonces llega el momento en que hay que presentar la prueba y uno dice, bueno, ¿y qué prueba va a presentar? No hay nada, pues. La quemaron en la mitad del patio y de las cenizas no necesariamente voy a rescatar una prueba plausible, o sea, que corresponda. Pero algo estaba leyendo que habían logrado rescatar algunas cosas. Algo. Y yo creo que por ahí yo creo que va a empezar a tirarse el hilito. Pero en todo caso estamos con un problema que es bastante serio y yo espero que se esté aplicando la ley y que se haga la investigación del caso y que obviamente se sancione a los causantes, a los incitadores, a los agitadores y a los protectores de esta gente que está provocando problemas. Yo creo que si nosotros hiciéramos un recorrido por los colegios de Chile y por las universidades, nos encontraríamos con unas sorpresas impresionantes. Impresionantes.
afiches, murales, Patria o muerte venceremos, Sí. viva la Revolución Cubana, viva el Che, un montón de cosas. Y uno dice, primero, ¿quién lo permite? Porque a mí me causa bastante curiosidad que al lado de esa propaganda, en colegios y en universidades, no digo que en todas, pero sí en muchos sitios, al lado es como si aparece una suástica. Claro. No puede aparecer la suástica, ¿no es cierto? Naturalmente que no puede aparecer, pero la hoz y el martillo y los llamados a la revolución castrista sí pueden aparecer, pero sí es la misma violencia. Entonces hay una suerte de permisividad que parte de los colegios y las universidades. De todas maneras. Claro, es que pensemos quién va al colegio y quién va a la universidad. Niños, estudiantes con las cabezas como esponja todavía. Bueno, y ahí donde está un tema que yo quiero plantear en algún momento, estoy trabajando en ese asunto, porque ahí nosotros tenemos un problema con el tema de la adolescencia. Y la adolescencia es una construcción cultural, no es natural, y creo que anda buscando un adolescente. Un adolescente anda buscando sentido de pertenencia, Claro. adrenalina, Sí, por supuesto. riesgo, probarse a sí mismo, demostrar sus capacidades, que pueden ser para bien y para mal, aquí están para mal, y es decir, conformar parte de la sociedad. Y ahí yo creo que tenemos un problema que no hemos sabido encauzarlo como corresponde. Esto Y se puede hacer. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero esto se repite tradicionalmente, lo que pasó en el Mayo francés. ¿Qué fue lo del Mayo francés? ¿Qué es esto de los grupos terroristas de estudiantes? El mismo estallido delictual chileno. Sí. ¿Qué es eso? Yo en el estallido delictual chileno no había precisamente mucha gente de la edad segunda, tercera o cuarta. Era básicamente gente joven que sale a la calle motivada porque hay un autor intelectual que le dice: tú tienes que ir a la calle porque tú tienes que luchar por los intereses de los oprimidos, porque hay opresores. Y la gente joven, que es comillas, medio romanticona, romantiza ciertas cosas, va a la calle de soldado, pues. Con atrio en la mochila. Ah, no, naturalmente, y piedras, pues, claro. Pero, y en este mismo ámbito, fíjate que hoy día salió una carta muy interesante de la jefa de la División de Reinserción Social ¿Ya? del Ministerio de Justicia, que en un párrafo dice lo siguiente: se dará suma urgencia, es lo que está trabajando el Ministerio de Justicia, se dará suma urgencia a la tramitación de un proyecto de ley que tipifica como delito autónomo la captación, reclutamiento o utilización de menores de edad por parte de asociaciones delictivas y organizaciones criminales, reconociendo la necesidad de perseguir a quienes instrumentalizan a niños y adolescentes para la comisión de delitos. Claro, los narcotraficantes por lo pronto. Exactamente. Claro. Y de ahí a los activistas en las universidades y en los colegios. Sí, claro. Es decir, perfectamente. Sí. Así es que eso yo creo que es una iniciativa que muy importante, y esta carta viene firmada por Fabiana Castro Bram, Ya. No, a quien conozco. que debe ser abogado ella, ¿no? Sí, ella es psicóloga. Ya. Y estaba pensando que muy en relación con esto está el tema del fallo del Tribunal Constitucional rechazando, yo diría que los ejes más importantes de la ley de aula segura. Ah, exactamente. Bueno, ahí hay otra madre del cordero. ¿Quién la rechazó? Tribunal Constitucional, Sí. que está formado por gente que toda, a ver, la gente del derecho siempre consideramos que uno no puede empezar a politizar todas las instituciones. Eso es una realidad, pero así tiene que ser, pero desgraciadamente los gobiernos nos politizan las instituciones. Entonces hoy día en el Tribunal Constitucional hay un voto dirimente que es el del presidente, en este caso la presidenta del tribunal, que es la señora Marci, que es del Frente Amplio, que importa por la forma de votar, no importa porque sus fundamentos legales a mí me parecen febles. Votó en contra de cualquier control que se pueda imponer o que se pueda hacer que tiene relación con esto de lo que estamos hablando. Cualquier control que se pueda hacer a los estudiantes que llegan con la mochila llena de piedras o con el cuchillo. Si no se le permite a los mismos profesores, directores de los establecimientos educacionales un control, que perdón, me lo piden a mí cuando paso por el aeropuerto para ir a La Serena. Claro. Por favor, o sea, cuando yo voy al partido del Colo-Colo, cuando voy al Wanderers aquí arriba de Playa Ancha, me van a revisar las cosas. ¿Por qué no las vamos a revisar en el colegio si sabemos positivamente que hay mucho jovena, que anda con armas? Entonces, así es, pues. Claro. Y bueno, aparte del hallazgo de armamento de guerra en la región metropolitana, granadas, fusiles y municiones,
en donde efectivamente hay una falla del Estado porque no hemos sido capaces de controlar nuestras fronteras. No. Y el material de guerra, hay fusiles que son fabricados en Argentina, es decir, traspasan fácilmente la cordillera, y yo creo que en ese aspecto va a haber que incrementar esta coordinación para tener un control de armas bastante seguro. No es fácil. Lo importante sí es la trazabilidad. Pero yo me acuerdo en Israel, que Israel fabrica armas, pistolas, qué sé yo, fusiles ametralladoras. Si uno compraba una pistola, tenía que entregar un certificado de el usuario terminal. O sea, ¿quién lo iba a usar? Ah, ya. O sea, si era para mí, yo voy a usarla para mí, qué sé yo. Y si yo la vendo, tengo que hacerlo de forma transparente y de acuerdo a las normas que rigen en el país de origen. Pero aquí se supone que también es así. Sí, pero parece que no se cumple. No, porque hay mucho negocio clandestino de armamento, pues. De armas que vienen desde afuera. Y claro. Pero este fusil, por ejemplo, que viene de Argentina, ese fusil tiene que tener un número de serie. Me imagino que sí. Lo más probable es que lo hayan borrado. Pero en todo caso, uno puede tener una cierta trazabilidad en ese asunto. Ahora, si en este momento existe la trazabilidad del lugar en donde se pescó un mero en Sí. el mar Austral, Claro. donde están las coordenadas, qué sé yo, es decir, con mayor razón podemos hacer algo que es bastante más fácil. Lo que pasa es que ahí se necesita voluntad Exactamente. política y jurídica para hacerlo. Sí. Claro, y colaboración en este caso de Argentina con los países vecinos, no hay otra alternativa. Rápidamente, antes que se nos vaya el tiempo, me llamó la atención Colombia, que Petro está rechazando la legitimidad del gobierno de La Estrella, de Espriella, perdón. Espriella, sí. Espriella. Mm. Eso Sí. va a generar un problema en Colombia. Claro. Entonces, obviamente, Petro no le gustó perder. No, claro, Entonces, no quiere dejar el puesto, bueno, el poder. claro. No, y el otro, ¿cómo se llama? Cepeda, el que era el que hacía ¿El de candidato? abanderado, claro, dijo que sí, que había reconocido el triunfo de la Espriella, pero que no estaba conforme con eso. No. Y ya está llamando a la subversión. En Colombia, si esa Colombia. gente no ha podido salir de ese desastre que tienen con las guerrillas. Exactamente. No, es impresionante. Y a propósito de no dejar el poder, está el caso de España, donde ya Sánchez, con su entorno, hay 126 imputados por diferentes delitos relacionados con fraudes, cohechos, etcétera, y este caballero se resiste y se mantiene en el poder. Y no se va a ir. Yo no sé hasta cuándo va a poder resistir. Hay elecciones el próximo año, Sí, el 2027. Pero las quieren adelantar. Ya hay un grupo un sector de su grupo que le largó la osa. Sí, pero no lo van a dejar caer porque la gente que apoya a Sánchez, aparte del Partido Socialista Obrero Español, que de obrero y de español tiene poco. Aparte de ese partido que es el de él, tiene a la izquierda radical naturalmente, pero tiene además a los catalanes separatistas y a los vascos terroristas. Pero los vascos entiendo que le largó la voz. Sí, pero a los no vascos tanto. a los vascos no hay que creerles nada en esto. Ah, ya. No hay que creerles nada. Y ellos son los que sostienen el gobierno a cambio de una serie de prebendas, de muchas prebendas para ellos. Entonces yo creo que no lo van a dejar caer, y porque Sánchez sabe positivamente que si sale del ámbito por el que está cubierto legalmente, como aforado y eso, los tribunales podrían ir en contra de él. Y eso no lo quiere, naturalmente. O sea, en este minuto, este gobierno tiene más imputados que diputados en el Parlamento. Sí, es una cuestión muy, muy particular. Oye, Pilar, otro tema interesante es la cumbre de la OTAN en Turquía, donde nuevamente Trump está haciendo presente que quiere Groenlandia y que los países se pongan con lo que corresponde para la defensa de Europa, en lo 5%. cual España está en la mira porque no ha querido incrementarlo. No, Italia tampoco, ¿eh? Italia tampoco, exactamente. No. Sí, pero Trump con esta cosa de la tontera de la tarjeta roja. No, sí, no, bueno. Ay. Terrible, sí. La verdad que no vale la pena ni siquiera comentarlo. No. Pero lo que sí conviene comentar es que el gobierno inicia el trámite en particular del proyecto de reconstrucción. Sí. Y se espera que a fines de julio podría ya estar todo votado y ya en funcionamiento.
por lo que yo he sabido, hay una cierta reactivación, por lo menos financiera, no en empleo, porque eso toma un poco más de tiempo. Dadas todas estas restricciones y el aumento del costo del empleo que produjo las medidas que impuso el gobierno de Boric. Sí. Las 40 horas de la señora Vallejos. La ley Carín. Y la ley Carín, y hay otra más que en este momento se me olvida. ¿Cómo se disparó el ingreso mínimo mensual? Bueno, exactamente. Bueno, y en este momento obviamente eso está afectando directamente a gente que no tiene empleo, que está sufriendo estas consecuencias. Claro, yo entiendo que, por ejemplo, se ha dejado de lado, se ha dejado de lado mucho este tema de la permisología ridícula que existía en Chile. Eso atrae inversión, pero la inversión no es automática. No es automática y tampoco no es inmediata. No, toma tiempo. Claro. Hay que pedir autorizaciones, hay que ver si son factibles o no, y luego, una vez instalado el proyecto y debidamente autorizado y que se sepa que va a cumplir con toda la reglamentación, empezará la contratación. No es de inmediato. Oye, y lo que sí está aflorando es la controversia que vamos a tener con Bolivia con respecto a la marraqueta. Sí. Esto es un tema un poco farandulero, sí, estimados auditores, pero en este momento Bolivia está poniendo en discusión que la marraqueta les corresponde, es un tema patrimonial de ellos, y aquí en Chile nosotros reclamamos que es nuestro. Ahora, estuve viendo unas fotos y la verdad que la marraqueta en Bolivia equivale al chocoso nuestro. Ya, o sea, nada que ver. ¿Tú ubicas el chocoso? Sí, perfectamente, o sea, no tiene nada que ver. El chocoso es un pan más grande, que tiene un corte al medio. Sí. Ese es el boliviano es un chocoso, pero más compacto. Entonces no tiene nada que ver con nuestra marraqueta. La marraqueta tiene otros cortes, etcétera. Pero bueno, eso es un tema. Ahora, yo personalmente creo un poco en esta explicación que dan algunos, que la marraqueta viene por estos franceses que llegaron acá, que eran de apellido Marraquet. No sé eso. ¿No? Sí, no me he metido en el tema de la marraqueta. Pero esto es muy importante. Sí. Muy importante. Mire. Efectivamente, dice, para el historiador Raúl de la Torre, coordinador del Centro de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes, el origen de la marraqueta es eminentemente europeo, pues es un tipo de pan batido muy corriente en la zona central de Europa, que llegó a Chile gracias a la familia francesa de los hermanos Marraquet. Bueno, calza eso. Eso calza. Claro. Porque ahora la palabra marraqueta. No. ¿Cuál es el origen? No. Bueno, habría que ver lo que dice la academia, la Real Academia. Ahora, yo personalmente no he visto nunca una marraqueta. No, nadie dirá que la cantidad de países europeos que he conocido. No, por favor. Pero yo no he visto marraqueta. No sé, en Francia tienen tanto pan, pero no tipos de pan. No sé. No me suena la marraqueta de por allá. No me acuerdo de lo visto, no. Y en España no. En todo caso, tenemos una controversia, estimados auditores, con Bolivia por el tema de la marraqueta. Pero enhorabuena que sea por la marraqueta y no por el río Silala. Nos van a quitar la marraqueta si no nos vamos, Pilar, porque ya nos pasamos el tiempo. Muy bien, ya. Así que muchas gracias, estimados auditores, por vuestra atención. Sí. Y será hasta el próximo miércoles, que será un miércoles 15, si no me equivoco. 15 de julio. 15 de julio. Mitad de mes. Exactamente. Uy, qué terrible. Ya, auditores, muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles. Eso, muchísimas gracias. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.